Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 4 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema Jesús he puesto a prueba. Y dice la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto de Judea. Y allí estuvo 40 días sin comer ni beber. Y al sentir hambre, Satanás, con el propósito de ponerlo a prueba, le dijo: si de veras tú eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan y cómetela para que puedas saciar tu hambre. Y Jesús le dijo: la Escritura dice, no solo del pan vivirá el hombre, más bien el hombre vivirá de toda palabra que salga de la boca de Dios. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo viviremos para siempre, esto es, entraremos al reino de Dios si aplicamos la palabra de Dios, porque solamente la aplicación de la palabra de Dios da vida eterna. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que entonces Satanás lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sirve solo a Él. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque solamente a Dios debemos adorar. Nosotros, los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo, no debemos adorar ídolos ni imágenes de nada de lo que existe en la tierra, ni de lo que existe en el cielo, ni de lo que existe en los mares. Solamente a Dios debemos adorar. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que luego Satanás llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan, y a ti no te pasará nada. Y Jesús le dijo: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas. Nunca los hombres y las mujeres que vivimos en esta tierra debemos poner a prueba al Señor nuestro Dios, porque si lo hacemos, caemos en pecados. Y dice la palabra de Dios que cuando ya Satanás no encontró ninguna forma para poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Eso es lo que dice la palabra, Señor, hermanos y hermanas. Cuando los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo nos fortalecemos con la palabra de Dios, Satanás se aleja de nosotros. O dicho de otra manera, cuando los hombres y las mujeres que vivimos en este mundo recibimos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, nos limpiamos de pecados. Y al quedar limpio de pecados, recibimos el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, Satanás
se aleja de nosotros. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 4 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús en Nazaret de Galilea. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue a Nazaret de Galilea, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer la escritura. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Y luego Jesús cerró el libro y se lo entregó al ayudante de la sinagoga. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la palabra de Dios a los pobres, en esta parte se refiere a los pobres espirituales. Y en esta parábola, los pobres representan a los hombres y las mujeres que en este mundo no han recibido la palabra de Dios. Y a eso vino Jesús a este mundo, para enseñarle la palabra de Dios a los hombres y las mujeres que no la han recibido. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y cuando dice, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, también se refiere a los presos espirituales y a los ciegos espirituales. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Jesús vino a este mundo a enseñarle la palabra de Dios a los hombres y las mujeres que estaban siendo presos del pecado, y a los hombres y las mujeres que son ciegos espirituales, esto es, a los hombres y las mujeres que no han recibido la palabra de Dios. A eso vino Jesús. E inmediatamente los hombres y las mujeres que están presos por el pecado reciben la palabra de Dios y la ponen en práctica, se limpian de pecados. Y al quedar limpio de pecado, reciben el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, han recobrado su libertad espiritual. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. De igual manera, los ciegos espirituales, al recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica, se limpian de pecados. Y al quedar limpios de pecados, reciben el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, han recuperado su vista espiritual. Y cuando habla de que Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos, se refiere a los hombres y las mujeres que en este mundo se sienten esclavizados por el pecado o por los pecados. Cuando los hombres y las mujeres de este mundo reciben la palabra de Dios y la ponen en práctica, se limpian de pecados. Y al limpiarse de pecados, reciben el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, han dejado de ser esclavos del pecado. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 4 del Santo Evangelio según San Lucas. Un hombre que tenía un espíritu impuro.
Y dice la palabra de Dios que Jesús fue a Capernaum, un pueblo de Galilea, y en el día de reposo enseñaba a la gente el mensaje de Dios en la sinagoga. Y la gente se admiraba de cómo Jesús le enseñaba. Y en la sinagoga había un hombre que tenía un demonio, un espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Y Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: cállate y deja a ese hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él, sin hacerle ningún daño. Y todas las personas que estaban allí se asustaron y se decían los unos a los otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder, ese hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y dice la palabra de Dios que se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región de Galilea. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque los espíritus satánicos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios porque ellos vivieron con Jesús en el reino de Dios y fueron enviados a esta tierra porque conspiraron contra Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y si los espíritus satánicos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, en nosotros no debe quedar duda, hermanos y hermanas, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 4 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.